Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias y novedades del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Pero hoy es día de visita. Y si hay algo mágico en el podcast es que me permite llegar a gente que posiblemente no hubiese llegado de otra forma. En esta oportunidad es una entrevista que va a ayudar a todos los emprendedores, tanto del mundo de la jardinería, como si te dedicas a otra cosa, el branding es importantísimo. Hoy nos visita Tony Colom y es un gusto que él pueda estar aquí, pueda compartir contigo todo su conocimiento, toda su sabiduría. Así que bienvenido Tony, es un gusto que estés aquí en el podcast de jardinería y paisajismo. Muy buenas, Claudio, el gusto es mío, de verdad. Mira, me gustaría que para que la audiencia te vaya conociendo, porque algo hay que reconocer dentro de los jardineros y de los amantes de las plantas, que estamos muy enfocados en las rosas, en los arbustos, en los plantines de estación, en nuestro jardín, pero no tanto así cuando nos dedicamos a nivel profesional en nuestra imagen, en lo que el cliente ve cuando nos va a llamar. ¿Por qué no nos contás primero todo tu recorrido profesional hasta llegar a este momento y a qué te dedicas y cómo ayudas a la gente que llega a ti? Vale, perfecto. Pues mira, yo por resumir, estudié diseño gráfico en Bellas Artes. Ya estando estudiando, pues empecé de prácticas pues, en un estudio de la zona. Yo soy de Girona, la zona de Girona, Cataluña. Y a partir de aquí, pues ya empecé, digamos, mi parte como más profesional de empezar pues, en este estudio de diseño, donde íbamos pues generando distintos elementos visuales, digamos, para distintas marcas. Yo fui subiendo, digamos, dentro de esta empresa. Al final llegué a un punto que, como era chiquitita, pues como que mi parte creativa pues necesitaba expandirse un poquito más. Y a partir de aquí pues decidí, además de mudarme a Barcelona para al mismo tiempo pues ir a vivirme con mi pareja y así empezar también un proyecto personal, pues empezar también un proyecto profesional. Y es que me hice autónomo y a partir de aquí pues empecé a intentar ofrecer mis servicios pues a emprendedores, que es más o menos pues el sector al que me quería enfocar. A partir de aquí, para llegar a estos emprendedores, pues empecé a nutrirme de otras personas. Encontré a Boluda, encontré a Víctor Correal, encontré a 1000 referentes de este mundillo de emprendedores digitales. Me encantó el tema de negocios digitales y me creé mi podcast también para poder llegar de alguna forma a todas estas personas y para empezar a construir mi marca más allá de simplemente ser una persona que puede ofrecer un tipo de servicios, sino ser algo más, ¿vale? Ser una persona de referencia, entre muchísimas comillas, pero que de alguna forma se me considere, o que poder expresar también de alguna forma pues mi manera de ver el branding en este caso. Y lo que ofrezco básicamente es esto: ayudo a emprendedores digitales pues a crear sus marcas. Si hay algo que es quizás calcado para todos los jardineros, es que cuando pensamos en esa imagen, en ese texto que nos identifica o que identifica nuestro propio emprendimiento, terminamos en el dibujito de una planta, en unas hojitas, que es el caso mío por ejemplo, y que termino viendo que después se empieza como a repetir en la mayoría de la gente que se dedica a lo mismo. Entonces, me gustaría también primero que nos definas, porque creo que hay algunos matices dependiendo de las personas a las que uno consulte. ¿Qué es el branding para Tony Colom? Vale, es una pregunta muy complicada porque realmente el branding es algo muy líquido y que permea de alguna forma absolutamente todo lo que hay alrededor de un negocio. Yo creo que absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que las personas ven, al final acaba generando una percepción concreta sobre nuestro negocio a estas personas a las que nos estamos dirigiendo. Y al final el branding yo lo definí hace algunos episodios, porque realmente es algo que yo tengo, digamos, en mente. Tengo muchísimos elementos, pero cuesta acabar de definir realmente qué es. Y lo acabé definiendo como un conjunto de acciones estratégicas, honestas y diferenciales que alinean negocios y personas con el objetivo de alcanzar un propósito
compartido entre todas estas partes, ¿vale? Por lo tanto, es algo muy complejo. Normalmente por simplificar o por desconocimiento, digamos que se ha como pasado esta palabra, digamos, o se ha relacionado muchísimo pues a la parte visual simplemente, o sea, se relaciona muchísimas veces branding como diseño gráfico y realmente no es solamente esto, porque en el branding tenemos la parte verbal, tenemos la parte visual, pero también tenemos la parte experiencial, ¿no? La propia... yo qué sé, la propia experiencia de estar ofreciendo o que alguien te esté ofreciendo un servicio, esto también está diciendo muchísimo de ti. El recuerdo que esta persona va a tener sobre ti va a cambiar dependiendo de cómo le hables, dependiendo de si la experiencia del servicio ha sido buena o no ha sido buena. O sea que al final no es simplemente esta parte visual, que es muy importante, sobre todo en entornos digitales, por ejemplo, donde carecemos pues del tú a tú, ¿no? De tener esta tienda física en el que podemos ir. Vosotros, los jardineros, pues tenéis este componente que es tan importante también, el poder ir, el poder tratar físicamente con las personas, y esto también es una parte muy, muy importante del branding. Por resumir, para mí el branding, como te he dicho, son todas este montón de estrategias, ¿vale? O sea que al final, para mí el branding es un posicionamiento en sí, es el tener unos valores, el tener un propósito, el que todas las acciones vayan enfocadas en perseguir este propósito. Para mí el branding es lo que une el negocio y las personas, como te decía antes, y lo que une básicamente es este propósito, es estos valores, al final hacen de filtro. Para mí el branding es comunicación, la parte de identidad visual, de identidad verbal, la propia creación de contenido que estás haciendo tú ahora mismo también es un elemento del branding. Te ayuda a ti a crear una marca, te ayuda a que las personas confíen en ti. Para mí el branding es memorabilidad también, lo que te estaba comentando antes, ¿no? Que la gente, cuando haya pasado o haya tenido contacto, sea muy profundo o muy superficial con tu proyecto, que tenga un buen recuerdo y que, aunque no sea cliente, que te pueda recomendar a otra persona por el simple hecho de, oye, pues el otro día me pasé, escuché su episodio y me cae bien, o creo que nos entenderíamos trabajando, por lo tanto te lo recomiendo, aunque yo no he trabajado con esta persona. Y para mí el branding cada vez más también significa crear comunidad, crear relaciones con las personas. El hecho de poder tener, como te decía, personas que estén alineadas con un mismo propósito, con unos mismos valores, es un filtro espectacular a la hora de ofrecer servicios. Las personas que llegan a través del podcast, por ejemplo, para que les ofrezca un servicio, son muy similares a mí en muchísimas cosas en cuanto a pensamiento, o ya están, digamos que tienen la mente moldeada en este sentido, y por lo tanto el hecho de poder generar comunidad, el hecho de poder generar o que tengamos distintos nodos que nos unan a todas estas personas que tenemos alrededor, es al final lo que acaba generando también una marca o este estatus o esta credibilidad que al final nos puede generar el branding. Muy larga la respuesta, lo sé, pero es que, como te decía, es muy complejo el tema del branding, pero vamos. Sí, a ver si, voy a tratar de resumirlo con mis palabras, a ver si capté bien la idea. Por un lado están los emprendedores digitales, en donde hay un contacto, hay una imagen, hay un lenguaje que se va a dar a través de una pantalla, a través de un texto escrito o del audio. La ventaja nuestra es que, nuestra me refiero a los que estamos en el sector de la jardinería, a los que estamos en contacto directo con el público, es que tenemos también esa otra parte, ese otro lenguaje que va a estar por un lado dado por cómo hablamos, por cómo gesticulamos y también quizás por nuestra propia presencia. O sea, si nosotros nos presentamos con un traje y corbata para cortar el césped, es como que esa imagen visual que estamos dando no se condice con nuestra propia labor. Entonces, todos esos elementos forman parte del branding. ¿Entendí bien? Uh-huh.
Eso es, totalmente. Sí, sí, y lo que estabas comentando ahora, ¿no? El hecho de llevar un tipo de traje u otro, pues también está diciendo mucho sobre cómo eres o cuál es un poco el enfoque que le estás dando a tu negocio. Podríamos poner el ejemplo de una cafetería, por ejemplo, ¿no? Hay estas cafeterías que son un poquito más de café de especialidad, que llevan estos como delantales un poquito más de barista, y luego hay otros pues que son sencillamente pues rollo, yo qué sé, Starbucks, donde quizás no hay ni delantal, ¿no? Quizás la gente pues simplemente lleva una camiseta, que es un rollo un poquito más informal. Al final estamos intentando transmitir cosas distintas a través de un elemento que ya vemos que no es de diseño gráfico, sino que al final es una prenda de ropa, pero el propio diseño de esta prenda también nos está contando muchísimas cosas. Estoy siguiendo tus episodios del podcast, al cual recomiendo, y también cuando apareces en otros podcasts también, porque hay tanta información de valor que no hay que dejarla pasar de largo, hay que apropiársela. Lamentablemente me pasa a mí que cuando escucho lo que vas comentando a veces me quiero agarrar de los pelos. Ahí uno se da cuenta de los errores que comete. Pero más allá de eso, que ya enseguida vamos a entrar en detalle, me gustaría que entráramos un poquito en lo que tiene que ver con la parte gráfica y que nos comentaras qué diferencias, porque solemos confundir nosotros los términos. ¿Qué diferencia hay en un logotipo, en un isotipo, en un imagotipo, el isologo, ahora que está tan de moda el audiologo, todo ese tipo de elementos que forman parte quizás del branding, no sé si muy alejado al sector nuestro de la jardinería o no tanto? Vale, sí, al final la única diferencia, digamos, entre todos estos tipos de logos es un poco su composición. Tendríamos el que simplemente es una palabra, es decir, que no va acompañado de este isotipo. Esto sería el logotipo, que en este caso, pues eso, no tendríamos un isotipo, no tendríamos, por ejemplo, estas hojitas que estabas comentando antes. Luego tendríamos la posibilidad de añadir estas hojitas, por lo tanto ya tendríamos este isotipo. El isotipo también puede ir por separado. Tenemos el caso de Twitter o de Apple, que al final, como son tan reconocidos, o Nike, son tan reconocidos, como ya han invertido tantísimo dinero, digamos, en relacionar un nombre con una imagen o con un elemento, al final se pueden permitir el lujo de, oye, vamos a eliminar nuestro nombre, que para muchos es como el elemento fundamental de un logotipo, y simplemente pues vamos a presentar un isotipo. Claro, es muchísimo más minimalista, muchísimo más simple, pero como te digo, pues hace falta muchos años de invertir, de publicidad, de pregnancia, digamos, de la marca para que alguien pueda relacionar simplemente una imagen con una marca que ya le venga pues un nombre a la cabeza. Luego tendríamos, como te decía, la unión del isotipo y el logotipo, y luego ya tendríamos pues el que sencillamente pues es ya la unión, digamos, de las dos cosas, pero que es indivisible, ¿vale? Por lo tanto, esto sería un poco pues las distintas fórmulas que tenemos a la hora de conformar un logotipo en cuanto a composición, ¿vale? Que esto al final, la composición, digamos que depende de muchísimos factores, y más que la propia composición en sí, lo que es importante es el significado de todo esto, ¿no? Lo que estábamos comentando antes. Yo siempre me intento fijar en la parte más esencial, es decir, no ir solamente a lo estético, sino que esta parte estética sea una respuesta a una parte más esencial, más de tener unos valores, más de tener este propósito, y que a partir de todo esto, de todo esta narrativa de la marca que estamos generando, que se pueda convertir pues en un elemento visual que la gente pueda identificar con nuestra marca. Si lo enfocamos al sector de la jardinería, específicamente, o al diseño de jardines, conocido también como paisajismo, tendríamos lo que nos acabas de comentar. La tipografía, los colores también transmiten algo, y tiene que ver con esos valores que a nivel de empresa queremos llegar a nuestro público objetivo. ¿Cómo serían enfocados? ¿Qué cosas tenés en cuenta, por ejemplo, al momento? No sé si has tenido la oportunidad de diseñar, de hacerle el branding a una empresa del sector mío. Y si es así, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Cómo vas enfocando, cómo vas tomando esos elementos de la empresa o de la persona en particular y los vas transformando
en una tipografía, en una paleta de colores? ¿Cómo es todo ese proceso creativo de parte tuya? Mira, justo trabajé en un proyecto de jardinería, pero algo que simplemente fue el logo para unas tarjetas, muy al inicio de yo estar trabajando como profesional, casi entre comillas, porque casi que estaba saliendo de la escuela y trabajé para un compañero que se dedicaba precisamente a la jardinería. O sea que en aquel momento el proceso era cero, era todo lo que os he explicado al revés, ¿vale? O sea, era simplemente este es el nombre, voy a intentar darle algo de creatividad o algún elemento característico y ya está, ¿vale? Pero si nos ponemos ya con el proceso que sería más correcto, como te decía, yo siempre empiezo por la parte esencial de la propia empresa, el conocer a esta empresa, porque no es lo mismo un logotipo para tu proyecto que un logotipo para tu competencia, porque al final, aunque estés dentro del mismo sector, hay que ir a buscar, insisto yo siempre muchísimo con esto, hay que ir a buscar las particularidades de cada uno de los proyectos, porque es lo que realmente va a hacer que nuestra propuesta de valor, que nuestra imagen visual, pues que sea lo más diferencial posible. Y al final es lo que vamos a buscar siempre cuando entramos en un proceso de estos, ¿no? No vamos a generar una imagen para ser una réplica de nuestra competencia, sino que vamos a intentar buscar esta esencia, vamos a intentar buscar estos elementos que realmente nos hacen distintivos, que pueden ser un elemento que, es decir, que el 90% de nuestra empresa se parezca exactamente igual pues a la de la competencia, pero que haya un 10% muy chiquitito, pero que sea muy relevante y al que podamos dar pues la importancia o le podamos dar pues lo podamos colocar incluso como titular casi de nuestra marca, ¿no? Porque realmente es este elemento distintivo de nuestra marca, de nuestro proceso, de nuestras creencias, lo que sea. Entonces es muy importante hacer este análisis para ir sacando distintos elementos y hacer esta comparativa con la competencia, ¿no? De ver, ostras, pues estos se están posicionando como, que son muy respetuosos con el medio ambiente, o ya hay muchísimas empresas que se están posicionando de esta forma. Entonces nosotros quizás, nos estamos especializando en flores, o nos estamos especializando en bonsáis, ¿vale? No tengo mucho conocimiento, digamos, del sector, pero al final, para que nos entendamos que la propia especialización también, que podría ser una manera de diferenciarse, nos puede dar de alguna forma este discurso. A partir de aquí, cuando ya tenemos todos estos elementos, hace falta el crear una especie de narrativa o el buscar una idea que sea clave y bajo la cual empecemos a desarrollar absolutamente todos estos elementos, ya sean visuales o verbales, ¿eh? Si quieres nos fijamos más en los visuales, pero al final esta idea a mí me gusta que nos pueda ayudar en cualquier aspecto, digamos, de nuestra marca, ¿vale? Que este mismo titular nos sirva para desarrollar distintas acciones ya sea verbalmente, ya sea experiencialmente o lo que sea. En este caso, si nos fijamos en la parte más visual, cuando ya tenemos esta idea, lo que intento es traducirla, digamos. ¿Cómo traducimos esta idea a elementos visuales, ¿vale? Y aquí es donde empieza pues esta búsqueda de enlazar el concepto con algo más tangible, que es la parte quizás más complicada de todas, porque lo que tú lees de una imagen no es lo mismo que puede leer otra persona. Entonces buscar estos territorios comunes también es muy importante para que si tú estás mandando un mensaje, que la otra parte pueda descifrar también este mensaje, ¿no? Que lo pueda decodificar. Entonces aquí es este trabajo de ir buscando elementos yo qué sé, te comentaba antes, pues quizás tú te especializas en los bonsáis, ¿vale? Y pues ahí tenemos un elemento que a nivel visual nos puede servir, el hecho de hacer las cosas como más chiquititas, el hecho de dejar como más espacios en blanco para maximizar o para dar más importancia pues a este elemento que estamos generando. O sea que esto sería un poco el proceso. Claro, a partir de aquí, siguiendo con esto de los bonsáis, por ejemplo, claro, ¿qué elemento visual nos puede transmitir o nos puede ayudar a transmitir esto, ¿no? A nivel de colores, a nivel de tipografías, a nivel de fondos, a nivel de texturas. Pues aquí tenemos un montón, un abanico de distintos elementos que pueden jugar a nuestro favor. Ilustraciones, fotos, ¿vale? Todo esto tiene que ser la respuesta, como te decía, a este titular principal, a esta idea que hemos establecido al inicio del todo y al final es esto, buscar esta coherencia entre todo, ¿no?
Por ejemplo, tipografía, pues tenemos las sin serifas, que estas como que son más limpias, que son más nítidas. También son un poquito más modernas. Si queremos ir a, yo que sé, que estamos utilizando pues una técnica milenaria para cuidar estos bonsáis, pues oye, vamos a ir a un tipo de tipografías con serifas, por ejemplo, que nos den esta pátina de algo histórico o de algo que lleva muchísimo tiempo pues desarrollándose, ¿no? O incluso si es una técnica pues que tiene que ver con Japón, por decirlo de algún modo, ¿no? Que si no voy equivocado, creo que la cultura, digamos, de los bonsáis creo que viene de ahí. Pues yo qué sé, imagínate... ¿Perdona? Sí, lo que estaba yo pensando es aclarar de que el tema de las serifas, si yo no me equivoco, es la colita de las letras, como por ejemplo en la A. Eso es. Sí. Entonces la letra con serifa los remates. Son los remates de las letras, de las tipografías, que cuando los tienen nos recuerdan a textos más antiguos, y cuando son más limpias, más lisas, son textos más modernos, son tipografías más modernas. Ahí está. Sí. Buena puntualización. Mira, por ejemplo, tendríamos como serifas, tendríamos la Times New Roman, que todo el mundo conocerá, todo el mundo tiene en su PC o en su portátil. Y luego tendríamos la Arial, que es sin serifas, es más lisa, es más modernita, y digamos que todas han ido evolucionando, se han ido como modernizando, ¿no? Digamos que es un poquito más antigua la serifa, y por eso lo que nos transmite precisamente es un poquito más de historia, también credibilidad. Y como te decía, ¿no? Enlazando, luego tendríamos la otra gran grupo, digamos, de tipografías junto a las serifas y sin serifas, que serían las hechas a mano. Pues si estamos hablando de que el trato, digamos, de los bonsáis que viene de esta cultura milenaria de Japón, pues oye, ¿por qué no lo enlazamos con esta escritura manual que tienen tan característica? Y aquí tendríamos el otro tipo, que son las manuscritas, ¿vale? Entonces aquí estamos hilando muchísimos elementos y ya vemos que va cogiendo forma la cosa, se nos va dibujando en la cabeza. Podríamos utilizar colores blancos, colores rojos en este sentido. Entonces todo va cobrando sentido y vamos viendo cómo todos los elementos se alinean. Si vamos a texturas y seguimos con este ejemplo, pues podríamos ir a estos jardines japoneses también, pues que tienen como estas especie de texturas en la arena, ¿no? Que tienen como este rastrillo, ¿no? De alguna forma que van generando todo esto. Pues oye, estoy dando ideas a lo loco, pero para que entendamos un poco el qué es intentar transmitir una idea a través de elementos, ¿no? El intentar tangibilizar. Pues oye, a través de todos estos elementos que hemos ido comentando, yo creo que ya tendríamos una imagen que es bastante característica, que nos está contando bastantes cosas y que nos está transmitiendo no solamente que esta persona es jardinero o paisajista, sino que tiene un posicionamiento muy determinado. Sí, mientras más vas comentando y uno va viendo que cada vez hay más elementos en juego, me pasa, como pasa con el tema de los jardines, que cuando a uno lo llaman, lo contratan para hacer el diseño de un jardín, el cliente de primera piensa que es colocar 2 o 3 plantas que se vean más o menos bonitas. Poder colocar esas 2 o 3 plantas implica muchísimo conocimiento, y desde el branding, vos lo estás comentando, claro, todos los elementos que hay que tener en juego, porque podemos poner, como en una receta de cocina, la misma tipografía, los mismos colores y demás, y 2 personas van a obtener 2 branding distintos, y que incluso pueden distar tantos que pueden o llegar a la persona que uno está dirigiéndonos, al cliente objetivo, o puede hacer que se aleje. Eso es. Hay muchas cosas. Y dentro de estos elementos visuales, elementos auditivos como el audiólogo, la otra vez escuché un elemento que me pareció interesante para utilizar a nivel de oficinas. Y no sé si está muy lejos de tu especialidad, pero del famoso, o por lo menos para mí famoso ahora, odotipo. El hecho de utilizar como una identidad olfativa, un perfume particular en las oficinas, y que si una empresa tiene más de una oficina, cuando uno ingresa, ya eso les está generando una imagen mental, les está dando una idea de la marca que está detrás de ese olor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿La sugerís? ¿No la sugerís? Es un tema muy complicado que hay que irlo trabajando con detenimiento. ¿Cuál es tu apreciación sobre el odotipo?
Me parece muy, muy interesante. Te diré que realmente no he utilizado nunca el logotipo. Además, dedicándome ya, centrándome más a la parte digital, pues esto, digamos que cada vez me queda un poquito más lejos. Pero realmente me parece un elemento muy bueno si tú lo que tienes pues es esto, estás vendiendo algo desde una tienda. Me parece un elemento de estos que estábamos comentando que no tiene absolutamente nada de visual, no tiene absolutamente nada de verbal y es puramente experiencial. Es decir, tú vas... te pega, digamos, el olor de esta tienda y aunque no la estés viendo, ya dices, oye, pues esta tienda es tal, y eres capaz de identificarla simplemente por el olor que te está pegando, digamos, en un pasillo, por ejemplo, de un centro comercial, ¿no? Entonces me parece algo muy, muy potente. Y es esto, al final, incluso creo que vi un documental sobre cómo se creaban los perfumes, que entiendo que esto va muy en la línea. Y claro, hacían también todo un estudio previo de qué queremos transmitir con esto. Si nos fijamos en el posicionamiento también de los perfumes, hay algunos que nos están transmitiendo pues que son más femeninos, otros más masculinos, unos que van más a generar como un estatus, ¿no? Y otros que van a generar más diversión o lo que sea. Pues por ejemplo me acuerdo de uno que iba a generar como estatus, que utilizaban, yo qué sé, olor a billetes, ¿no? Pues ahí hay un estudio previo para intentar llegar a esta solución. No es simplemente, oye, vamos a generar un olor que sea bueno, que sea recordable, sino que tenga muchísimo sentido con lo que estamos intentando transmitir. Y me parece otra dimensión, como por ejemplo el audiólogo que comentabas antes, pues también es otro elemento de estos que en un podcast sin tener nada visual en el momento de la reproducción de este contenido, pues tienes un elemento que la gente puede acabar pues considerando parte de tu marca y que puede acabar reconociendo. O sea que todo lo que sea al final comunicar y dar una mejor experiencia me parece brutal. Sí, con esto que hablabas del tema de la parte del audiólogo y de las cortinas, hay alguien que también sigo, que vos lo conocés, que es Luis Ramos, que tiene una cortina musical muy, muy característica en su podcast Libros para Emprendedores, y que en alguna oportunidad llegué a un podcast de otra persona y que usaba la misma cortina musical. Cuando comenzó dije, me equivoqué, y no, había coincidido de una u otra forma en utilizar la misma. Eso también genera, a mí me causó risa por un lado, pero ahí ya es como que entramos a jugar con esa identidad de marca de otra persona para atraer a nosotros su público. Posiblemente lo ha hecho de manera inconsciente o no. Y ahora te quería hacer una consulta, ya poniéndonos debajo de tu lupa, ahí debajo de la mirada de Tony Colom. ¿Cuáles son los errores más comunes? No sé si desde el momento que ya más o menos fuimos charlando sobre la entrevista, si te pusiste a mirar alguna empresa de jardinería y determinaste o no cuáles son los errores más comunes que cometemos a nivel de branding. Pues a ver, voy a intentar sacar algunos, pero que no son solamente de jardinería, sino que yo creo que son comunes para todos los sectores, ¿eh? El primero yo creo que sería el no dar la suficiente importancia al branding, ¿vale? Normalmente es algo como que ya lo haremos más adelante, ya lo trabajaremos. Por el momento lo importante es trabajar, el ganar dinero, incluso si me apuras, el marketing. Y a partir de aquí, pues llega un momento en el que la gente se encuentra que tiene un problema. Y aquí es cuando muchas veces pues acuden a mí de decir, ostras, que tenemos esta imagen, ya sea visual, ya sea lo que sea, y tenemos un problema porque realmente creemos que no nos representa, ¿vale? No nos representa porque no hemos hecho, digamos, todos estos pasos que estábamos comentando antes. Entonces, normalmente la primera es dejarlo como para más adelante, ya cuando tengamos más facturación, ya cuando no sé qué. Normalmente esta parte de presupuesto se va al marketing, porque el marketing es algo más inmediato, el marketing es algo que meto, por ejemplo, 20 euros en Facebook Ads y sé que el retorno es de 100 o de 10 y por lo tanto sé si estoy ganando o estoy perdiendo. El branding es algo más intangible, es algo que estamos hablando del medio-largo plazo y muchas veces la gente no tiene la paciencia que debería con este aspecto de tan fundamental, digamos, de su proyecto. O sea que para mí este sería uno de los que
casi en la mayoría de los proyectos ocurren, digamos. Luego, hacer lo que hacen otras personas. Yo creo que también es algo que ocurre bastante. Además lo hemos estado comentando, ¿no? El de, oye, pues voy a empezar a hacer una empresa, en este caso de jardinería. El análisis es, ¿qué hace el resto de la gente? Voy a intentar copiarlo, aunque cambiando alguna cosa. Yo creo que este análisis es totalmente erróneo, porque precisamente si estamos analizando la competencia es para intentar diferenciarnos de esta competencia. Y aquí entraríamos un poco ya en, si hablamos de la parte visual, en territorios visuales, ¿vale? Es decir, hay algunos elementos que serán comunes dentro del sector. En el caso de jardinería podrían ser colores verdes, colores marrones, ¿vale? Colores que nos transmitan esta naturaleza. Que, oye, al final no es que sean ni buenos ni malos, porque al final nos están transmitiendo que estamos dentro de este territorio visual. La gente identifica rápidamente que nos dedicamos a esto, pero por otro lado siempre le podemos dar un poquito la vuelta para intentar diferenciarnos. Es decir, no es lo mismo, o sea, de gamas de verdes hay un montón, entonces podemos intentar encontrar una que sea totalmente nuestra, que no sea la misma que tiene todo el mundo. Y normalmente, por no querer salirse precisamente del rebaño, muchísima gente lo que hace erróneamente es copiar o hacer algo muy parecido de la competencia. Y yo creo que al final todas estas cosas acaban repercutiendo negativamente en nuestra marca, o incluso impostar una marca, ¿no? El tomar prestados unos valores de la marca de al lado porque nos parecen que están funcionando para esta marca. Y nosotros al final lo que estamos creando es una marca impostada. Aquí tendríamos dos posibilidades, ¿no? Crear la marca impostada, que es cuando no nos la creemos, y luego tener una marca que sea auténtica, ¿vale? Que se esté fundamentando pues, en estos valores o en esta esencia que estábamos comentando antes, o incluso el dejarnos llevar por modas o por tendencias. Yo creo que todo esto va en el mismo saco y es bastante perjudicial también para las marcas en general. Y por decirte otra, las incoherencias. Normalmente siempre salen incoherencias y son precisamente porque no se ha estructurado una marca desde el inicio, porque no hay un objetivo claro y se va dando como tumbos, ¿vale? Y podríamos hablar de una incoherencia como muy radical, y es que, yo qué sé, en redes sociales nuestro color corporativo sea el azul, y que luego en nuestra página web el color corporativo predominante pues que sea el color verde, ¿vale? Entonces esta es muy, muy clara, pero se encuentran cosas que no son tan radicales, pero que también nos acaban generando incoherencias y que al final lo que hacen es despistar a la gente que nos está buscando, porque dicen, ostras, ¿son el mismo? Este y este son el mismo, y con lo caros que van, digamos, los impactos hacia un consumidor, que acabemos acumulando estos impactos y que en cada uno de ellos nos acaben reconociendo a nosotros, esto nos va dando más estatus. Entonces es muy importante el ser coherente y el que puedan, lo que decíamos antes también, ¿no? Que puedan detectar que nuestra marca es nuestra marca, tanto a nivel verbal como a nivel visual, como a nivel olfativo que comentábamos antes. Y en el caso nuestro tiene que ser lo mismo, desde un mundo online al mundo offline. Lo mismo, eso es. Tenía varias preguntas más por ahí dando vueltas. Me quedé pensando en lo que estaba comentando de los errores típicos y de tomar valores que por ahí no responden, o nosotros no respondemos mucho a ellos. Te escuché en algún episodio de algún podcast hablar de una expresión, el famoso greenwashing o lavado verde, término que dentro de lo que es la jardinería lo tenemos al alcance de la mano, está ahí. Nosotros podemos hacer uso de claro, ese concepto que está tan de moda. ¿Por qué no nos comentás cómo sería el greenwashing a nivel de marca, a nivel de branding, dentro de lo que es la jardinería? Perfecto, pues sí, mira, además va muy en relación con lo que estábamos comentando, ¿no? De intentar impostar una postura, un posicionamiento que realmente no es el nuestro. Si vemos que el jardinero de al lado se está posicionando como que es muy sostenible, y vemos que le va bien porque es una tendencia que está al alza y tal, podemos incurrir en el error de decir, vale, nosotros también somos muy sostenibles y a nosotros también nos va a ir bien. Pero claro, ¿qué pasa cuando decimos que somos sostenibles y después en realidad no estamos tomando absolutamente ninguna medida para ser sostenibles?
pues que estamos entrando en una incoherencia y estamos entrando en un greenwashing, que es lo que decías tú, un lavado verde. Es como decir que somos simplemente como estrategia de marketing, y al final debería ser: primero somos, lo que decíamos antes también del análisis, primero somos y luego comunicamos. Entonces, si lo que decimos y lo que realmente hacemos no tiene coherencia, además de que se nos va a pillar en algún momento y luego digamos que la crisis que vamos a tener de marca va a ser bastante importante. Sí, es que es un tipo de posicionamiento que si no te lo crees, en algún momento se te van a notar alguna incoherencia, y básicamente es esto. O sea, el washing es esto, es el yo voy a intentar captar clientes simplemente por el hecho de ponerme esta etiqueta, pero en realidad a mí la sostenibilidad no me interesa, ¿vale? Entonces sería esto, que además es aplicable a muchísimos otros washings, digamos que tendríamos el purple washing, que sería de gente o de empresas que intentan como parecer como muy pro feministas o como muy pro movimiento de la mujer, y que en realidad no se lo creen. Y esto, bueno, podemos ir a muchísimos políticos que normalmente hacen algún tipo de acciones que ves que no van muy de acuerdo, digamos. O sea, una cosa son las acciones y las pegatinas que se ponen, y luego otras cosas muy diferentes son las acciones o las medidas que acaban tomando como políticos que son, ¿no? Entonces aquí se ve claramente este desfase entre lo que están aparentando y lo que realmente quieren implantar. Y eso me deja a mí pensando también en el hecho de la mujer dentro de lo que es la jardinería. En Argentina, y creo que también en América Latina, es muy poco frecuente que la mujer se dedique profesionalmente a la jardinería. Entonces, el hecho de hablar de que somos inclusivos, de que la mujer también forma parte de nuestro plantel de trabajo y que valoramos sus opiniones y demás, mientras lo hacemos todo bien, pero cuando decimos una cosa y no lo hacemos, estamos haciendo este tipo de lavado de marcas. Nada honesto por otro lado. Totalmente. Ahora me viene a la cabeza estas cumbres del papel de la mujer en no sé qué, y ves que en la palestra están 20 hombres, ¿no? Que dices, hombre, aquí es que la incoherencia no puede ser más clara. Seguro. Mira, y la última pregunta que te voy a hacer yo, después si nos querés comentar algo más, estamos hablando de que el branding es un trabajo o una inversión que se amortizará a largo plazo. Es un trabajo que nos va a llevar un tiempo y que además va a trascender al momento en el que estamos haciéndolo. Y eso me lleva a pensar en mi trabajo o en mi forma profesional. Si yo hubiese hecho el branding para Claudio hace 10 años, en un momento que estaba de la empresa con un socio, yo iba a tener un branding en ese momento. Hoy, 10 años después, donde mi perfil ha ido cambiando un poco, en donde hace 10 años no tenía el podcast, hace 10 años no estaba tan atento a lo que tenía que ver con cómo escribía, a cómo me vestía, a los colores que utilizo y demás. Ese branding en algún momento también tiene una vida útil, es decir, yo me cambio o me especializo en algo y tengo que hacer un nuevo branding. ¿Cómo se hace esa transición desde la imagen que yo tenía frente a mis clientes a esta nueva? ¿Cómo hacemos ese pasaje de una imagen que evoca a un momento empresarial a este otro nuevo? Claro, aquí tendríamos distintos puntos de partida, porque este rebranding, que me parece muy, muy interesante lo que estás comentando, porque realmente es así. O sea, tú defines ahora mismo unos valores, defines una manera de trabajar, tienes un tipo de proyecto en estos momentos, y la solución gráfica que acabas obteniendo, por ejemplo, pues es una determinada. Entonces, dentro de un tiempo es necesario hacer otra reflexión. Yo más o menos intento reflexionar sobre mi marca, además de cada semana con el podcast, por ejemplo, ya intento reflexionar sobre la mía también. Intento hacer una reflexión profunda cada año aproximadamente, para ver si realmente lo que soy en estos momentos y lo que estoy transmitiendo, si son parte de lo mismo. Entonces, cuando llegamos a este punto que decimos, vale, hay que cambiar algo porque realmente no estamos transmitiendo lo que queremos, es cuando tenemos que ponernos en hacer un rebranding de este tipo. Claro,
Luego nos podemos encontrar con que es un rebranding un poquito más continuista y que por lo tanto hay algunos elementos, pocos elementos que tocamos. Aquí la parte de comunicación es bastante más fácil. Se puede hacer un post en tu blog, por ejemplo, o si tienes un canal de comunicación que es el podcast, pues se puede comentar a través del podcast también. Tienes una lista de newsletter, pues se puede comunicar en newsletter, se puede comunicar en redes sociales. Y la gente pues más o menos ya se va adaptando a este cambio. Luego tendríamos la parte de el rebranding más disruptivo, ¿vale? Más diferente, que quizás cambiamos colores, quizás cambiamos el isotipo, quizás cambiamos nombre incluso. Claro, aquí ya tenemos no, nos va a suponer seguramente un esfuerzo comunicativo, sino también una inversión en marketing muchísimo más elevada, porque evidentemente los cambios son mayores. La parte de comunicación yo creo que es fundamental, de alguna forma encontrar estos canales que tú seguro que ya tienes o que la audiencia tiene con su comunidad, y a partir de aquí pues comunicarla. Incluso te diría yo que en algunas ocasiones está interesante el que estas personas formen parte también de este proceso de cambio, porque estas personas, si son comunidad, pues también de alguna forma son clientes, pues de alguna forma también te representan a ti. Entonces, que de alguna forma esta gente también puede ser partícipe de este proceso, les hace ya, digamos que ya tienes una comunicación permanente de, oye, estoy cambiando la imagen, me estoy replanteando muchísimas cosas. Y luego ya cuando les presentas el resultado final, como que es un poquito suyo este resultado final, y por lo tanto la parte de comunicación y de aceptación, que esto muchísimas veces es lo más complicado, la aceptación, digamos, de este resultado final, pues se hace de una forma muchísimo más fácil. La verdad que toda la información que nos estás dando me deja pensando todo el momento de cómo uno va trabajando, de los cambios que voy haciendo y qué tan bien uno va dando esos pasos. Ahora, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero. Hemos hablado de muchas cosas. No sé si hay algo puntualmente que no te haya preguntado, que nos querés compartir, algo que quieras destacar dentro de lo que es el branding, antes de que empecemos con el spam de valor, que es en donde yo te voy a estar indagando sobre dónde te pueden encontrar y demás. Entonces, no sé si queda algo en el tintero que quieras compartir con nosotros. Vale, pues mira, yo es que últimamente, como estoy también obteniendo muchísimos resultados del podcast, yo insisto muchísimo en mis clientes en el hecho de crear contenido, ¿vale? Crear contenido, ya sea visual a través de redes sociales, ya sea un podcast como estás creando tú, ya sea, yo qué sé, TikToks, me da igual, pero el hecho de crear algún tipo de contenido, que la gente te pueda descubrir, que la gente pueda empatizar, que haga esta marca más humana, que salga, digamos, de estas cuatro paredes que tenemos como empresa, yo creo que es muy positivo para absolutamente todo el mundo. Y lo digo también porque seguramente el vuestro es un sector que es muy físico y que poca gente seguramente se está digitalizando, o pocos podcasts, me imagino, de jardinería, me corriges si no. Creo que habrá pocos podcasts de jardinería, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tipo de ámbito, digamos, que no está trabajando muchísima gente y que al final es muy, pero que muy importante y muy, pero que muy efectivo si se trabaja correctamente, y que te puede ahorrar también muchísimo dinero en marketing. El hecho de ir trabajando esta marca poquito a poquito y ir poniendo... Mira, haciendo una analogía también con la parte de jardinería, el branding es como plantar una semillita. Tú plantas esta semilla, la vas regando semana a semana, la vas regando, la vas cuidando, la vas podando, y al final lo que te acaba saliendo pues es este árbol que acabas recogiendo algunos frutos, ¿no? Entonces yo creo que esto es básicamente lo que es el trabajar una marca, y creo que el contenido es un espacio poco utilizado hasta el momento y que es muy interesante. Muy clara la analogía. Y ahora sí, hay muchas personas, entre las que me incluyo, pero ahora ya me estoy excluyendo de ese grupo de las personas que nos gustan hacer todo por nuestra propia cuenta. Y el branding, yo ya lo hice mal, reconozco. Ya en algún momento vamos a poder trabajar el branding cuando tenga bien en claro cuál es el objetivo, hacia dónde quiero llegar. Pero para aquellos que les gusta hacer sus propias cosas, tenés un curso de branding mínimo viable. ¿Por qué no nos contás de qué se trata
cómo pueden llegar a acceder a ellos, a ese curso. También hay videos que tenés gratis para que la gente que se está interesando en esto, en trabajar su propia marca, puedan ir aprendiendo algo. Entonces, primero, ¿qué es el branding mínimo viable? El curso que tienes. Vale, pues este curso básicamente sale de la necesidad de algunas personas que me contactan y que muchas veces, por lo que sea, porque están empezando, porque, como decíamos antes, el branding o la inversión en branding no es su prioridad, pues digamos que les queda lejos de su alcance pues el invertir en un profesional, ¿vale? Entonces lo que hacen normalmente es montárselo por su cuenta, intentar pues, trabajar con elementos gratuitos, trabajar con tutoriales gratuitos y al final pues se van montando, como hacemos todos cuando empezamos también, pues yo me llevaba mi facturación, yo me llevaba pues la gestión de redes sociales, por decirlo de algún modo, aún la llevo, ¿no? Pero al final todos vamos haciendo pequeñas cositas por nuestra propia cuenta. Entonces pensé, ¿por qué no darles una guía a modo de curso para que puedan hacer esto, pero con criterio, paquetizado, con todos estos vídeos que no estén esparcidos por el mundo grandísimo de Internet, sino que estén todos dentro de un curso paso a paso y que vayan viendo incluso cómo voy desarrollando una marca como ejemplo y que vayan viendo pues todo este proceso que hemos ido comentando. Entonces, mínimo viable es básicamente para destinarlo más a las personas que lo que están buscando es lanzar una idea al mercado y ver si realmente este proyecto pues tiene sentido. Entonces hay una parte que es como de vamos a buscar estos mínimos elementos que necesitamos para generar una comunicación profesional, ya nos vamos a quedar simplemente con la parte de profesional, transmitir esto. Y a partir de aquí incluso hay como unas partes superiores del curso en el que puedes ir desarrollando pues elementos visuales de una forma muchísimo más compleja, ¿no? Entonces este sería un poco el objetivo de este curso. Como decías, pues lo pueden encontrar en mi web tonycolon.ws/curso y luego también hay una masterclass que está en tonycolon.ws/masterclass, que ahí básicamente pues es a modo de introducción, ¿no? Un poquito lo que hemos estado haciendo aquí, de concienciar de realmente cuál es el papel del branding y de no descuidar esta parte tan importante de conexión con los clientes, que muchas veces pues nos centramos muchísimo en la parte de negocio, porque es lo nuestro, porque es de lo que entendemos, pero la parte de marca la dejamos un poquito de lado y es precisamente lo que va a hacer que nuestro negocio sea rentable, ¿no? El poder conectar con estas personas que al final van a ser nuestros consumidores y que nos van a dar pues este dinero, van a hacer esta inversión en nosotros y que nos va a permitir pues seguir tirando adelante. Entonces un poco la masterclass va en este sentido, es crear, emprender con marca. Y este sería un poco el resumen de todo esto que has comentado. Todas las direcciones de la página web, del curso y de la masterclass van a quedar en las notas del episodio, pero también estás presente en redes, comentaste recién. ¿En qué redes estás presente? Perfecto, pues sobre todo en Instagram y Twitter /TonyColom, o sea, exactamente el mismo nombre. Luego también estoy en LinkedIn, allí estoy como TonyColomWS, porque el Tony Colom estaba pillado en este caso. Y básicamente si van a mi página web, tonycolom.ws, ahí van a encontrar también todos estos enlaces en la parte inferior de la página. Y ahí es donde estoy un poquito más activo. Bueno, y tu podcast, al que sigo yo todas las semanas, que están muy bien trabajados, el de cómo diferenciarse es para mí el de referencia para cuando estamos hablando de branding. Pero también por ahí participas en otros podcasts, no sé si lo haces de forma habitual o si ha sido por invitación como en el caso de aquí. Por ejemplo, en Planeta M estoy como parte del equipo, digamos, de tertulianos, y cuando veo que puedo aportar algo, digamos, al tema seleccionado para la semana, pues intento participar. Luego también tenía un podcast con una compañera que es Nuria Hidalgo, que se llama Random Mastermind, y ahí nos íbamos comentando primero mensualmente, luego trimestralmente, pues más o menos cómo iban evolucionando nuestros negocios. Esto lo dejamos de lado porque al final hacemos los dos muchísimas cosas y el resto, digamos que son invitaciones o colaboraciones puntuales normalmente.
Sí, he escuchado a los dos podcasts, así que Sí. sí, me he lamentado con el de Random Mastermind porque uno aprende de la experiencia de las otras personas. Claro. Tony, no te voy a robar más tiempo. Estoy muy agradecido por tu participación, por todo lo que has compartido con la audiencia del podcast de jardinería, por traernos esa lucecita al final del camino de que podemos llegar a encaminar nuestro branding, sobre todo si adquirimos tu curso de branding mínimo viable. Así que muchas gracias por tu tiempo, por la predisposición y por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación, Claudio. Un abrazo. Y hasta aquí hemos llegado en el episodio, esta entrevista que les tenía yo muchas ganas para poderla compartir con ustedes. Nos estaremos encontrando la semana que viene en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.